guerrerosesme.blogspot.mx. Es una vergüenza para el país que la Comisión Nacional de Derechos Humanos funciona con un presupuesto 20 veces más que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y México es el país que más quejas tiene ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay una grave contradicción. Mientras que aquí en México tienen un aparato administrativo y burocrático, no resuelven las múltiples violaciones a derechos laborales, a derechos humanos de los mexicanos, y no se observa que tienda a mejorar. Pero por otro lado, cerquita del edificio de la Comisión Interamericana, está el edificio del Banco Mundial, y curiosamente México, en el sexenio de Felipe Calderón, aumentó la participación o la aportación de México con este organismo. Se aportaban 4.500 millones de dólares por año y la subió a 14.000 millones de dólares por año. Y todavía México le hizo un préstamo al Banco Mundial de 10.000 millones de dólares el año pasado. Pues sí, es una vergüenza lo que pasa en nuestro país. Con estas instituciones que hoy tenemos, la Comisión Nacional va a cumplir 26 años, si no mal recuerdo, aquí en México. Tienen un amplio aparato burocrático, una impresionante campaña publicitaria, funcionarios con altos sueldos, y que hoy la autonomía de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos pues está como un apéndice ya del gobierno en turno. Y lo decimos así porque en el caso nuestro, la Comisión Nacional jamás se pronunció sobre la violación a los derechos laborales de los trabajadores, desde todo el procedimiento del despido injustificado, y tampoco se pronunció cuando ya estaba una sentencia a favor de los trabajadores, y tampoco se pronuncia sobre la resolución de la Corte. Al final dice en su documento que entregó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dice: si bien es cierto que los derechos laborales están en el marco jurídico conforme a lo que establece la Constitución, el artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo, más los tratados internacionales, dice, pero la Corte, que es la última instancia jurisdiccional en este país, resolvió revocar el amparo. Por tanto, la Comisión Nacional no se pronuncia si hubo o no violaciones a los derechos de los trabajadores. Imagínense, y con un presupuesto 20 veces más que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y eso hay que explicarlo en todo el país. Por tanto, la Comisión Interamericana, pues hay 2 personas solamente para atender a 37 países. Lo que sí es muy claro que la forma de mantener viva nuestra petición ante esta comisión es entregando, haciendo un trabajo de análisis sobre lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos, cómo se violentó por parte del Estado. Y hoy hay una prueba más, fíjense que acaba de resolverse la entrega del documento blanco, que es de la desincorporación por extinción de luz y fuerza del centro. Y curiosamente en el libro blanco habla de indemnización por despido injustificado de los trabajadores y cómo manejaron discrecionalmente los recursos para poderles dar un bono para ir a renunciar voluntariamente a su derecho al trabajo. Pero también cómo la Suprema Corte resuelve diciendo que el decreto era constitucional cuando se le pidió la información sobre un procedimiento normativo para cumplir con lo que establece la propia ley, de que la Junta de Gobierno del organismo Luz y Fuerza del Centro debió de haber hecho una reunión extraordinaria para poder explicar o aprobar la extinción. Después, entre la titular del sector y la Secretaría de Hacienda, debieron de haber notificado a la Cámara de Diputados, a la Comisión Intersecretarial de Gasto Público y Financiamiento, para decir cuáles son los motivos de la extinción. Y pedimos los documentos a través del IFAI, y la respuesta es que no existen. No cumplieron con todo el procedimiento administrativo, y sin tener todo el expediente, la Suprema Corte resolvió diciendo que el decreto era constitucional. Y además aquí establece sobre los montos, y dicen que hay que establecer mecanismos pendientes a ver cómo se garantiza el pago de las pensiones a los jubilados, que son obligaciones del Estado, pero no se establece.
¿Cuál va a ser el mecanismo? Una serie de irregularidades que por eso vale la pena darle seguimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para observar que hoy la Suprema Corte en este país obedece a los intereses de quienes están en poder y a los intereses de la gente del dinero. No hay justicia para los trabajadores en México. Y hay algo muy relevante en la reunión que tuvimos con el Centro de Justicia Human Rights de R.F. Kennedy, Robert F. Kennedy. Nos recibió el director, es Santiago Cantón. Él estuvo 11 años como secretario ejecutivo de esta comisión. Revisó la queja y dijo: la queja está muy bien elaborada, vamos nosotros a ayudar a revisar. Dice: hay que hacer un trabajo de cabildeo. Dice: y esta queja es un precedente importante para todos los trabajadores del continente. Dice: en esta Comisión Interamericana no hay una legislación que garantice los derechos de los trabajadores. Por tanto, hay una estrategia que vamos a llevar a cabo. ¿Cuál es? Llevar esta queja a todas las embajadas de los países que forman parte de la Organización de Estados Americanos, a las centrales obreras de los trabajadores, a las principales, para explicarlo y que esto sea un precedente importante para luchar porque se garanticen los derechos de los trabajadores ante el abuso de gobiernos y patrones. Porque el objetivo es despojar a los trabajadores de su derecho legítimo al trabajo, de su vida digna. Pues observamos que esa es la tendencia mundial y por eso es muy importante darle seguimiento a esta queja ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y él fue el que nos dijo que hay que entregar digitalizado, ayudarles a hacer el trabajo, porque imagínense, hay dos personas, una que admite y tiene que revisar todo el expediente y otra encargada para Mesoamérica. Son 2 personas para 37 países y México es el que más quejas tiene ante la Comisión Interamericana. Y hubo un buen gesto de él porque nos recibió. Regularmente las quejas se meten en la oficialía de parto y él tuvo el gesto de, en una sala como esta, recibir a la delegación del Sindicato Mexicano de Electricistas por ser un asunto muy relevante y trascendente para la democracia. Queremos señalar que el plantón que se instaló ayer, hay un acuerdo de nuestra base que no se levanta en tanto no haya una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Cuáles son las demandas del sindicato? Una es que se establezca ya el mecanismo de lo que ellos ya autorizaron para la jubilación de los trabajadores que cumplen con sus requisitos en términos del contrato colectivo de trabajo para jubilarse. 2, iniciar el estudio técnico, operativo, administrativo y financiero para la reinserción laboral y productiva en el sector eléctrico de todos los trabajadores que no alcanzan ese derecho a la jubilación. Y como tercer punto es concluir ya el trámite administrativo sobre nuestro compañero preso político, Jorge Ulises Uribe Gauna. Estas son las demandas, por eso decimos que ya para que se destrabe y concluya este conflicto, pues ya está en las manos del propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Señalar que es un plantón civil, pacífico, en el marco de nuestro derecho democrático que tenemos en este país. No tiene como finalidad obstruir ninguna avenida, ningún negocio. Lo que sí les pedimos a los medios, la no criminalización de la protesta social, que es un derecho en nuestro país. Y no estamos ahí en la calle porque nos gusta estar en la calle. Hemos sido despedidos por el gobierno de Felipe Calderón. Llevamos más de 3 años, 6 meses, buscando que este gobierno ahora en turno resuelva un conflicto que ellos no generaron, pero que hay todas las condiciones para avanzar en la solución del mismo. Estamos en espera, vamos a informar a las 12 del día a los compañeros del plantón lo que está en transcurso. Nosotros ya notificamos a la propia Secretaría de Gobernación que la reunión la requerimos con el secretario. Ayer vía telefónica le informé al jefe de gobierno de la Ciudad de México de la decisión que tomamos de instalar el plantón y que pues esperamos a que haya una respuesta por parte de la Secretaría de Gobernación. Es el plantón hasta que haya la reunión con la Secretaría de Gobernación. Si ellos creen que nos van a desgastar en el plantón, pues ya aguantamos, ya aprendimos y sabemos que es la única forma de que
se visibilice, se observe y se atienda a los conflictos en este país. Porque la Comisión Interamericana, además de que revisan el fondo, una vez que se admite la petición, también puede servir como un organismo para conciliar intereses entre el gobierno y el peticionario, como lo hemos visto en la última audiencia pública que hubo con el caso de las mujeres violadas en Atenco. El gobierno planteó una salida amistosa del conflicto. Eso también se puede observar. Y además eso le hace bien al país, porque el tema de los derechos humanos hoy están pisoteados en México, es el más observado, no nada más en la Comisión Interamericana. Si vemos Amnistía Internacional, ha hecho una revisión profunda sobre los desaparecidos, el tema de los migrantes, los asesinatos, el tema de los periodistas asesinados, que hay otro organismo internacional que observa. Pues México está muy observado. Lo que nosotros planteamos que a través de estos organismos pues se restablezca la legalidad del Estado de Derecho. No se puede seguir acumulando una serie de vejaciones por parte del gobierno en contra de los trabajadores y en contra de los ciudadanos mexicanos. Nosotros vamos a estar al mediodía en una reunión en el plantón para informar a nuestros compañeros de base lo que hemos hecho de gestiones y organizarnos perfectamente, porque el plantón va a continuar hasta que haya una respuesta a la entrega de gobernación. guerrerosesme.blogspot.mx